Mi suegro me invitó a hacer ejercicios, una propuesta que inicialmente parecía inofensiva y positiva para fortalecer los lazos familiares. Él siempre había sido un hombre amable y respetuoso, así que acepté con gusto la oportunidad de correr juntos los fines de semana. Al principio, nuestras sesiones de ejercicios eran simplemente eso, correr, hacer algunos estiramientos y conversar sobre diversos temas. Él me aconsejaba sobre el trabajo y la vida familiar y parecía genuinamente interesado en mi bienestar. Sin embargo, con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Empezó a sugerir entrenamientos más intensos y ocasionalmente hacíamos ejercicios que requerían contacto físico más cercano. Al principio no le di mucha importancia, pensando que eran parte de su estilo de entrenamiento. Además, yo ya había practicado yoga con diferentes entrenadoras y siempre había un tema con el contacto físico. Sin embargo, sí sentía que el contacto físico iba un poco más allá del debido. Pero no pensé que esto fuese importante. Él era mi suegro y yo su nuera, y esto significaba que todo debía tener un límite. Pero, ¿dónde estaba ese límite? En diferentes ocasiones sentía que presionaba contra mí, pero seguía sin decir nada. Hasta que un día todo pasó ese límite. Y yo lo sabía. Admito que no debí propasarme de esa forma, pero fui yo quien dio el segundo paso. Después de ese día pasamos a cada nuevo nivel rápidamente, hasta que llegamos al más alto en el tema de infidelidad. La culpa me invadía cada día, pero no podía dejar de pensar en mi suegro. Siempre íbamos a lugares remotos para hacer ejercicios y sucedía repetidamente. Mi esposo nunca estaba cerca, yo sentía que él me había descuidado. Todo se trataba sobre el trabajo o nuestros hijos. Sin embargo, no podía ver el panorama mayor. Me había dejado llevar por el deseo y la atención de una persona mayor que yo. Lo prohibido era mejor para mí, hasta que cometí un error. Andrés nunca habría sospechado que llegaría a este punto en nuestro matrimonio. Desde hace meses había notado que algo no estaba bien. Yo siempre parecía distante y cada vez más absorbida por el trabajo y los niños. A pesar de sus intentos por ser comprensivo, atribuyendo mi cansancio y mi distracción al ritmo agitado de nuestras vidas, poco a poco las señales se volvieron más claras, aunque dolorosas de aceptar. Para Andrés, yo ya había cambiado, ya no buscaba nuestras conversaciones nocturnas ni compartíamos los momentos de intimidad que solíamos disfrutar. En su lugar, yo siempre estaba más pendiente del teléfono y de salir temprano de las mañanas con la excusa del trabajo. Andrés sentía que algo se escapaba de su control, pero no quería enfrentarlo directamente por temor a lo que podía descubrir. Yo, por mi parte, me había dejado llevar por una atracción imprudente hacia una persona mayor que yo. En mi mente, lo prohibido parecía emocionante, un escape tentador de la rutina que había llegado a detestar. Mi vida diaria se había convertido en una farsa donde las mentiras eran mi única forma de escapar de la culpa y el remordimiento. Un día decidí llevar mi engaño al siguiente nivel. Le dije a Andrés que iba a trabajar un miércoles, un día en el que normalmente no trabajaba. Lo que no sabía era que Andrés ya tenía sospechas fundadas sobre mi infidelidad. Él había notado inconsistencias en mis horarios y en mis comportamientos y había decidido seguir sus instintos. Esa mañana Andrés me siguió discretamente. Su corazón latía con fuerzas mientras se acercaba al lugar donde me había visto dirigir. Lo que presenció lo dejó paralizado. Me vio junto a su padre, un hombre que nunca había tenido el cariño de su hijo como él deseaba. El dolor y la traición se mezclaron en su mente y en un instante de ira y desesperación decidió confrontarnos. Me sentí atrapada cuando vi a Andrés parado frente a nosotros. Las palabras no podían cubrir la verdad evidente que había sido expuesta. Intenté explicar, justificar mis acciones, pero ya era demasiado tarde. Andrés, devastado y sintiéndose traicionado en lo más profundo, enfrentó a su esposa y a su padre con una mezcla de incredulidad y dolor. En ese momento me di cuenta del precio que había pagado por mis acciones impulsivas. Había perdido la confianza de mi esposo, el hombre que realmente me había amado y apoyado. Andrés, por su parte, sintió cómo se desmoronaba la imagen de la vida familiar que había construido con tanto esfuerzo. Mi error había sido más que una simple infidelidad. Había destruido la confianza y el respeto mutuo que alguna vez compartimos. En mi búsqueda de algo más excitante había olvidado valorar lo que realmente importaba. Ahora enfrentábamos un camino lleno de dolor y arrepentimiento, con la incertidumbre de si podríamos encontrar la forma de sanar las heridas profundas que habíamos causado. Perdí todo por seguir a un hombre que solo buscaba placer. Andrés, mi esposo, me siguió hasta el bosque y presenció cómo destrocé su corazón al traicionarlo con su padre.
el hombre que lo había criado, al que Andrés dedicaba sus días trabajando para mantenerlo a él y a mí. Yo, una mujer ambiciosa que anhelaba tener todo sin trabajar por ello, había menospreciado al hombre más generoso que jamás conocí. Después de que Andrés me dejó, me encontré perdida y sola. El vacío que dejó su partida fue abrumador. Durante mucho tiempo no pude ver más allá del remordimiento y la angustia que me consumían. Mi incapacidad para valorar lo que tenía me llevó por caminos oscuros y peligrosos. En mi desesperación me refugié en actividades ilícitas y caí en una espiral de autodestrucción. No solo había perdido a mi esposo, sino también mi propia estabilidad emocional y moral. Mientras tanto, Andrés continuó con su vida. Encontró amor y estabilidad en otra parte, reconstruyendo su matrimonio con una mujer que comprendía y valoraba todo lo que él tenía para ofrecer. Su relación floreció, fortalecida por el tiempo y las experiencias compartidas. Andrés construyó un futuro sólido junto a una nueva familia. Encontró en su nueva esposa una compañera que no solo lo apoyaba en cada paso del camino, sino que también compartía sus valores y aspiraciones. Para Andrés, cada día era una renovación de esperanza y amor. Su hogar se convirtió en un refugio de risas y afecto, especialmente cuando fueron bendecidos con la llegada de 2 hijas encantadoras. La paternidad le dio un nuevo sentido a su vida, enseñándole lecciones de responsabilidad y compromiso que él abrazó con todo su ser. Mientras sus hijas crecían, él las guiaba con sabiduría y amor, construyendo recuerdos que perdurarían toda la vida. Profesionalmente, Andrés también encontró el éxito. A medida que su esposa se destacaba en su carrera como actriz, él la apoyaba en cada paso del camino. Desde los escenarios más prestigiosos hasta las pantallas de cine de renombre, la carrera de su esposa brillaba con luz propia y él estaba orgulloso de ser su compañero de vida y su mayor admirador. Mientras tanto, en mi vida, cada día era una lucha interna contra los fantasmas del pasado. Mis sueños de grandeza se convirtieron en pesadillas de culpa y arrepentimiento. Enfrentaba las consecuencias de mis elecciones egoístas con amargura y tristeza. Las sombras de mi pasado me perseguían constantemente, recordándome la vida que había desperdiciado y las oportunidades perdidas. La vida nos había llevado por caminos diferentes. Mientras Andrés construía un futuro brillante junto a su nueva familia, yo luchaba para encontrar mi propio camino hacia la sanación y hacia la reconciliación conmigo misma. El tiempo había sido implacable al revelar las verdades que preferí ignorar, dejándome con la dura lección de aprender a vivir con las consecuencias de mis acciones. Así, mientras Andrés seguía adelante con su vida llena de amor, éxito y estabilidad, yo enfrentaba el desafío diario de perdonarme a mí misma y encontrar un sentido renovado de propósito. Mientras tanto, yo estaba experimentando el amargo sabor del karma. Mis decisiones pasadas me persiguieron implacablemente. La vida de excesos y malas elecciones me llevaron a enfrentar consecuencias legales severas. La mujer ambiciosa que una vez fui ahora se encontraba en medio de un escándalo público, despojada de todo lujo y confort. Desde mi caída en desgracia tuve que luchar para reconstruir mi vida. Sin la red de seguridad que una vez tuve, enfrenté dificultades y penurias, aprendiendo lecciones duras sobre la verdadera naturaleza del sacrificio y la responsabilidad. Mientras tanto, Andrés y su familia seguían adelante, disfrutando de la vida que habían construido juntos, rodeados de amor, éxito y armonía. Yo por mi parte continúo aquí, en un refugio para personas en situación de calle, recordando mi matrimonio, lo que falló por mi culpa.